Hoy tengo conmigo a Marta Silva Pertusa, ella es psicóloga, dirige una maestría y me va a acompañar en un tema importante, aprender a decir no y la importancia de decir que no. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. Gusto en saludarle, ¿cómo va? Muy bien, encantada de estar con ustedes, conversando con la teleaudiencia de temas con Alberto Linero y pues aquí diciendo sí para aprender a decir no. Buen tema. Mira, en muchas ocasiones hemos tenido que decir sí cuando realmente estamos inconformes, cuando realmente queremos decir no, cuando realmente estamos seguros que con nuestra decisión vamos a tener más problemas. Pero sin embargo, aún sabiendo que es mejor decir no, decimos que sí. ¿Por qué nos pasa eso? Y a muchos seres humanos les pasa eso. Sí, en ocasiones es porque se siente algún nivel de compromiso afectivo, de compromiso institucional, de compromiso social, pero nada más liberador, nada más honesto y nada más auténtico con uno mismo que saber decir un no en el momento que se debe decir, de la forma como se debe decir, ante quien se debe decir y ante las circunstancias en que se debe decir un no. Un no muchas veces tiene una fuerza mayor incluso que un sí. Cuando das un sí forzado, se va a sentir la inautenticidad, el forzamiento a que te lleva a ese sí. Pero cuando tú dices un no, que es sincero, libera a la otra persona y libera a quien lo dice. Como lo decíamos ahorita fuera de cámara, el saber decir no dentro del léxico psicológico, psicosocial, es lo que se llama asertividad con S y con V. Es decir, una persona que es asertiva es aquella que está contextualizando sus respuestas. Tan negativo es decir sí a todo como tan negativo es decir no a todo. Entonces uno tiene que ser muy, claro cuando algo está por fuera de nuestras posibilidades, de nuestros sentimientos, de nuestras creencias, de nuestras racionalidades y poder decir un no y explicar por qué dice el no, y eso el interlocutor suele agradecerlo. ¿Tiene que ver con nuestra autoestima la posibilidad de decir sí o la posibilidad de decir no? Muchísimo, muchísimo. Entre más aprende uno a decir un no sin herir, sin agredir, sin transgredir, eso connota y denota que hay un nivel de aprecio, un nivel de imagen, de autoconcepto bastante claro, bastante sólido. Pero si está uno inseguro, si está temeroso, si uno desea que lo quieran, que lo amen, y eso está condicionado a decir sí, pues el corolario va a ser no decir el no para poder ser objeto querido, objeto amado. Ahora, dolorosamente, muchas personas, a pesar de sentirse inconformes, a pesar de no estar satisfechas, a pesar de saber que eso les perjudica, no se atreven a decir claramente que no. Y se pueden pasar la vida entera. Correcto. Yo conozco relaciones afectivas que están montadas sobre una realidad o sobre una estructura que uno diría que cómo no se acabó. Claro, yo diría que tengo una metáfora para eso y son las relaciones palafíticas. Un palafito es una vivienda o una construcción que está sobre unos palitos que cualquier ventarrón, cualquier corriente de agua, pues revienta, rompe. Y cuando uno se la pasa diciendo sí, 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 lo que está creando es una dependencia afectiva en la pareja, con los padres, con los hermanos, con los jefes, con el vecino. Y eso tarde o temprano revienta, y revienta de manera no muy sana, dañina, no muy funcional, con síntomas, con conductas que uno le llama acting out, que son comportamientos masivos de descarga que no corresponden a veces al estímulo que la genera, pero que son producto de la acumulación de ese permanente querer complacer a todo el mundo, pero no complacer a quien hay que complacer, que es a uno mismo. O sea, yo aquí traigo a colación algo que le escucho mucho en sus charlas, y es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que a veces se ha hecho una interpretación muy desbalanceada y equivocada, y se piensa que es que hay que complacer al prójimo permanentemente y no a uno. No. Como si dijera ama a tu prójimo en vez de ti. En vez de ti, y lo que se está diciendo es como a ti mismo. Entonces se crea un sentimiento y lo que yo llamo el síndrome del vaciamiento. Siempre estás diciendo sí, 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 sí al otro, pero tú estás queriendo decir no. Al final haces lo que todos quieren, menos lo que tú deseas. No negocias, no acuerdas con el otro lo que estás en posibilidad de hacer.
Y cuando uno puede decir un no, la sensación de alivio, la sensación de felicidad, un no contextualizado, como lo dije ahorita. Claro. Un no que signifique que el otro queda bien y yo también me siento bien, ¿sí? Mira, a veces le tenemos miedo a los otros. A veces le tenemos miedo al desacuerdo. A veces te digo que sí porque tengo miedo de entrar en conflicto contigo, porque tengo miedo de chocar contigo, porque tengo miedo de que tú no me quieras. A veces porque tengo miedo de que me dejes. Claro. Mire, en muchas relaciones de pareja, por eso algunas veces hemos hablado de no mendigar amor, lo que tenemos es un miedo real a que tú me abandones, a que tú me dejes. ¿Cómo superamos todo eso? ¿Cómo podemos hacer para de alguna manera estar más preparados para poder decirle a la otra persona que no? Retomo el término asertividad. Muy poco se nos enseña en la familia, en los colegios, en la universidad a ser asertivo. Eso lo vamos aprendiendo en la escuela, en la Universidad de la Vida, así como el Gran Combo de Puerto Rico. Es quien nos va enseñando que cuando tú dices un no, dices un sí, perdón, queriendo decir un no, y no lo haces, eso te carga, eso visceralmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente te agota. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer lo que suelo decirle a mis estudiantes, a mis consultantes, y es cuando uno aquí, en esta parte, se siente libre, se siente tranquilo después de decir un no, es un no bien dicho. Pero cuando tú diciendo un sí te sientes cargado, te sientes apretado, te sientes insatisfecho, ahí no estás bien. Y cortando un poco, que no es nada fácil, los circuitos estos de las dependencias afectivas. Usted puso el ejemplo de las parejas y por ahí me quiero ir. La dependencia de las parejas lleva a la adicción al sí, a estar siempre diciendo el sí, el sí, el sí, pero la infelicidad es lo que produce esa cantidad de sí permanentemente. Recientemente a los maestrantes de la maestría que yo coordino les di una lectura que se llama Terapia y Felicidad, y plantean un trinomio que es pensar, sentir, cuidar. Cuando una persona piensa, siente y cuida primero de sí mismo, es cuando está comenzando a romper el circuito de estar diciendo sí a todo, porque ya analiza y es coherente entre lo que siente, piensa y va a decir. Pero la persona que primero quiere cuidar el amor, quiere mendigar el amor de que hablábamos fuera de cámara, es la que va a decir inmediatamente sí. La que se libera de esa mendicidad es la que va a comenzar a decir los no contextualizados que los dejan tranquilos aquí y espiritualmente. Ahora, de todas maneras, los no hay que saberlos decir. Por supuesto. Un no se puede decir, sí, porque a veces unos no terminan siendo unas ofensas, terminan siendo no. O sea, yo creo que hay que saberlos decir, hay que escoger bien las palabras, hay que escoger bien los sentimientos, hay que escoger bien el tono con el que voy a decir que no. Todo eso que usted ha dicho definiría lo que es la asertividad que mencionamos ahorita. Si yo digo un no, debo argumentar por qué un no y argumentar de acuerdo a quien le estoy diciendo el no. No es lo mismo decirle un no a un niño que decirle un no a un joven, a un adulto o a un anciano, porque su etapa en el ciclo vital va a requerir de una explicación al no. Y lo otro es el afecto para decir no. Uno cree que solo existe afecto cuando afirma o cuando confirma o cuando va a decir un sí. Y no, uno también puede tener mucho afecto cuando dice un no. Mira, te digo no por esto, porque si yo te digo sí, las consecuencias desfavorables van a ser estas. Pero si yo te digo un no, las consecuencias favorables van a ser estas. Entonces, ese argumento, en el tono del afecto, del cariño, de la invitación, de la complicidad, de la amistad, va a tener una fuerza arrolladora más que el mismo no que uno está emitiendo, ¿sí? Puedo poner un ejemplo, la madre que tiene una niña pequeña y que la niña le dice, quiero ya una paleta, un juguete y quiero ver televisión. No, las tres no. Una de las tres cosas puedes escoger porque las tres al tiempo no la vas a hacer. ¿Por qué? Hombre, porque si tú estás comiendo una paleta y estás viendo la televisión y quieres jugar, no puedes atender al programa, se te puede ensuciar el vestido, te botas la paleta, no la disfrutas y no puedes concentrarte con los amiguitos a jugar. Lo más seguro es que un niño son los mejores interlocutores para recibir los no, más de lo que uno cree. Pero resulta que hay adultos que no saben decir el no. Al no saber decir el no, la respuesta del niño, ¿cuál es? El berrinche, la pataleta, el sabotear la autoridad, el irse por la rendija, ¿verdad?,
del papá que dice no y el que dice sí. Eso es lo más mortal que hay en una relación de padres con hijos. Cuando un padre dice sí y otro dice no, el hijo no le hace caso ni al que dice sí ni al que dice no. Hace lo que quiere, porque no se siente contenido, no se siente cobijado. Y entonces esto también es una plataforma para aprender a decir no. Muy bien. Ahora, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a decir no? Correcto, ahí está. Eso tiene que ver con la comunicación. Desde muy temprana edad, yo he visto algunas experiencias de madres que desde temprano, si el niño está haciendo una pataleta y quiere algo, en vez de decirle sí, se le dice no. ¿Y cómo se dice no? Sin la palabra, con el comportamiento, con el gesto. Se le ignora, no se le escucha, no se le atiende. Eso está diciendo no. Todo el conjunto de la comunicación verbal, gestual, está codificando un no. ¿Qué hace el niño? No me están poniendo cuidado, no me están mirando, no me están atendiendo, el llanto no me sirve. Se tiene que levantar, se tiene que secar las lágrimas y tiene que volver otra vez a comenzar el circuito de comunicación. Entonces, esa puede ser una manera. La otra, hombre, hay personas que no saben decir un no verbal, pero puede ser un no escrito, puede ser un no con una tarjeta, con una esquela, puede ser un no con un detalle. Uno piensa que los detalles, los regalos son solo para afirmar o para decir sí, pero no, para uno decir un no también puede obsequiar, porque el no bien dicho, argumentado y contextualizado es un obsequio. Ahora estoy pensando en que la educación, y estoy pensando en el colegio, estoy pensando en otras cosas, a veces nos da miedo que los muchachos nos digan que no, que los niños nos digan que no. Porque es que yo creo que también es importante. Yo tengo unos sobrinos especiales, bendito Dios. Cuando digo especiales digo niños despiertos, inteligentes, bien pilos, ¿verdad? No digo especiales en el otro sentido. Claro. Y yo me encuentro con ellos y afortunadamente tienen la capacidad de decir que no. A mí, sobre todo, que tengo autoridad, que tengo cantidad de cosas, que ven que tengo autoridad sobre sus papás y sobre una persona, son capaces de decirme, tío, no. Y algunas veces mi mamá dice, pero Alberto, yo digo, no, es que no los podemos forzar. Porque si tú les forzas ahora la voluntad y se las doblegas, ¿después qué vas a esperar? Claro. O sea, los adultos también tenemos que entender que muchas veces los niños pueden decir que no. Y que es aceptarles ese no, preguntarles por qué no, tratar de entresacar por qué no y respetarles ese no algunas veces. Porque ellos no siempre tienen que hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Sí. No siempre se tienen que poner la camisa que nosotros queramos. No son, bueno, estoy hablando de cosas que corresponden con ellos, ¿verdad? Sí. Ahora que le escuchaba en ese ejemplo, realmente pensaba en algo que le llamamos en el enfoque sistémico la pregunta circular. Y sobre todo cuando un niño o un joven le dice a un adulto o a un superior no, en vez de hacer valer dictatorial y tiránicamente el rol de mayor o de adulto, sería bueno una pregunta circular. Bueno, me interesa saber por qué me dices no. Te invito a que me expliques por qué no, porque de pronto esperaba un sí, pero tú me has dicho que no. ¿Por qué? Y de pronto a partir de un no se genera una conversación rica, sabrosa, esclarecedora, y que tiene muy válidos argumentos para sostener un no. Un niño que dice no, si lo sabe decir de pequeño, podrá ser un adulto asertivo. Si sabe decir sí y lo argumenta, podrá ser un adulto asertivo. Pero si al niño, a un niño que dice no, un adulto le dice no, que eso es irrespeto, que eso no se debe, que eso es no valorar la autoridad, es una palabra que no me gusta, pero es la que se me viene en el momento, castrando en esa posibilidad de ser asertivo. Y yo insisto en la dependencia afectiva, porque tenemos una maestrante que está investigando sobre las parejas dependientes afectivas. Y precisamente el gran problema de las parejas dependientes afectivas es no tener límites emocionales o tenerlos muy difusos. ¿Y por qué no tienen límites emocionales sólidos o permeables? Porque siempre están queriendo agradar al otro, siempre están queriendo afirmarle al otro, pero en esa afirmación al otro se desconfirman a sí mismos. En cambio, un niño que dice no y lo argumenta y uno lo invita al diálogo, uno está enriqueciendo el carácter y la personalidad de ese chico. García Márquez decía, lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue decir no cuando es no.